Y aquí estamos, en nuestro espacio dedicado a la lectura de la columna de nuestro amigo periodista, Hernán Riaño, amigo periodista, colaborador del canal. Pues como siempre lo tenemos aquí los sábados. El sábado anterior no lo pudimos traer, trajimos a Gonzalo Guillén, pero hoy tenemos de vuelta a nuestro gran amigo Hernán Riaño. Tu columna, politiqueros y corruptos al acecho. Muy buena la columna va a estar, pero obviamente no podemos entrar en materia todavía. Antes de leer la columna, pues tenemos que hablar de la decisión de la Corte que nos dejó a todos fríos. Estábamos esperanzadísimos de que ya supiéramos cuál es la fiscal que va a ser la que nos va a brindar esa luz de esperanza que todos en Colombia tenemos. Nos quedamos con los crespos hechos, cosas que uno no entiende, como por ejemplo, si está en un orden del día que van a nombrar un nuevo magistrado y que eso impide para el nombramiento de la nueva fiscal para que se haga la votación. ¿Por qué lo incluyen en el orden del día? ¿Por qué terminamos siempre engañados? ¿Por qué esas cosas? No sabemos, pues ahorita vamos a leer, según el portal RTBC, cuáles fueron las causas de ese aplazamiento. Pero lo que digo, si estaba en el orden del día, ¿por qué sabían de antemano que había un impedimento? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué nos ilusionan así? ¿O es que está funcionando lo que está diciendo la derecha, la campaña de la derecha? Vimos en videos anteriores Carlos Lucio, el que le rompió la cama a Gustavo Petro, cómo estaban en esa campaña de que por favor la Corte no tenga ningún afán. Esa decisión obviamente la celebraron. ¿Qué podemos esperar? Pues que la decisión se tiene que tomar, sea el 24 o el 25 de enero, pero que la decisión se tiene que tomar y que tiene que haber un nuevo fiscal a partir de febrero. Pero, ¿qué va a pasar en este mes que queda? ¿Qué va a ocurrir en este mes largo que queda? Barbosa, ¿qué va a seguir haciendo? ¿Cuáles van a seguir siendo sus actuaciones? Mancera y todo eso. ¿Será que van a seguir cometiendo los errorzotes que están cometiendo? Los papayazos que están cometiendo, que ya con pruebas y ya no pueden ocultar. En estos días hemos visto la gran investigación de la revista Raya, donde confirma todo eso que se ha hablado. En Buenaventura, allá en Cali, ocultamientos y cosas presuntas, ¿no? De la vicefiscal Mancera, la intención de Barbosa de irse de vacaciones y dejar a esa vicefiscal engavetaditas, más engavetaditas, que en un lado puede ser grave que esto ocurra, pero por otro lado estas cosas son las que se van a sumar y van a dar cuenta de que este par de personajes tienen que ir a la justicia, como ya lo hemos dicho muchísimas otras personas, pero estamos hablando de esa actuación de este fiscal, esa campaña política que obviamente que está en camino porque ese hombre está aspirando a la presidencia. Vamos a ver en qué termina todo eso. Esperamos, como siempre lo decimos, justicia, y que todos esos errores se le sigan acumulando para tener muchas más pruebas, mostrarle al país lo que en realidad es esa gente que tanto ha defendido, que tanto han defendido todos, que todos están alineados con él, pues ya le llegará su hora. Entonces, como dijimos en este video, lo primero vamos a hablar de ese tema, vamos a ver la página de RTBC Noticias que nos hace una explicación de por qué fue lo que pasó con esa decisión de la Corte que a todos en verdad no nos gustó. He leído los comentarios porque incluso antes hicimos una publicación de Gonzalo Guillén que hablaba, porque el mismo Gonzalo fue el que nos dijo, que es que tengo acá un delay acá, él mismo fue el que nos dijo que nos mostró la carta, el orden del día que tenía la Corte Suprema. Muchas personas, pues desde antes ya estaba el rumor de que no iba a ocurrir, de que eso se iba a aplazar. Después salió el presidente de la Corte Suprema en un comunicado de 56 segundos, que me alcanzó incluso para hacer un short también, algo rápido ahí leído, se veía cómo estaba leyendo, que no se nombraba y que se aplazaba, que era la mejor opción para Colombia, que con el fin de tomar una mejor decisión. Pues estamos en manos de la Corte. Entonces vamos a ver qué es lo que publica RTBC Noticias para que tengamos un poco de conocimiento qué fue lo que pasó. Dice acá: Fiscal General de la Nación será elegida el 25 de enero. El motivo principal fue la posesión de Fernando Augusto Jiménez Valderrama como magistrado de la Sala de Casación Civil. Perfecto, si se iba a posesionar, eso estaba en el orden del día. ¿Y qué pasó? Si eso se sabía y después fue esto uno de los argumentos para decir que se aplazaba la elección. ¿Por qué nombraron
¿Por qué lo hicieron lo pusieron en el orden del día? Vemos acá una imagen, allá vemos a una de las candidatas. Por cierto, ¿cuál de ustedes qué quieren? ¿Cuál quieren que sea la candidata, la elegida? ¿Cuál quieren que sea nuestra próxima fiscal? Los leo en la caja de comentarios. Entonces dice acá, el nombre de la próxima fiscal general de la Nación no se conocerá este año. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aplazó la elección del reemplazo de Francisco Barbosa para el 25 de enero. El orden del día pleno del Alto Tribunal tenía entre sus acciones la eventual escogencia de la encargada de manejar las riendas del ente investigador entre las ternadas por Gustavo Petro. La votación iba a comenzar a las 9 de la mañana, pero los planes cambiaron. Todo eso lo vimos en la comunicación. El motivo principal del aplazamiento fue la posesión de Fernando Augusto Jiménez Valderrama, quien a partir de hoy será magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural para ocupar el asiento de Álvaro Fernando García, que lo movió el orden de la agenda. Pero además, la Sala Plena sigue incompleta. El próximo martes 12 de diciembre, Gerardo Barbosa Castillo asumirá en propiedad su cargo como magistrado de la Sala de Casación Penal, en reemplazo de Fabio Ospitia, quien llegó a los 70 años, la edad de retiro forzoso. Otro punto que tenían en cuenta que no se podía hacer y aún así estaba publicada en el orden del día. Por lo tanto, las aspirantes a fiscal general de la Nación, Ángela María Buitrago, Luis Adriana Camargo y Amelia Pérez, paréntesis, a mí me gusta Amelia Pérez. No sé, ustedes, cierro paréntesis, quienes el 20 de noviembre acudieron a una audiencia pública en el Alto Tribunal, tendrán que seguir esperando a que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión. El Pleno del Alto Tribunal debe estar completo para depositar su voto por alguna de las 3 ternadas o en blanco. Al menos 2/3 partes de los 23 magistrados y magistradas tendrán que inclinarse en favor de una de ellas para que sea la escogida. Entonces tengamos en cuenta que son 23 magistrados, 2/3 partes tienen que tener para que se obtenga el resultado final, sea elegida la candidata. Entonces, ¿qué más dice? La fiscal general de la Nación se conocerá en enero de 2024, aunque la sala plena de este jueves aún no termina. Lo cierto es que la fecha ya establecida para retomar la discusión de la fiscal general de la Nación es el 25 de enero, cuando se cite a la primera sala plena que tendrá la Corte en 2024. Luego, que termine la vacancia judicial que comienza en 2 semanas. La garantía que ofreció en septiembre el magistrado Fernando Castillo, presidente del Alto Tribunal, es que antes del 13 de febrero del próximo año, cuando culmine el periodo de Francisco Barbosa, se sabrá quién será la titular del ente acusador. Pues hombre, eso es como lo mínimo, ¿no? Es como lo mínimo. Entonces, pues, en medio de esto queda ahí, pues, la esperanza, entre comillas, cogida con pinzas, que aquí, allá en Colombia, todo puede pasar, sabemos que está moviendo esa gente, pero nos queda la esperanza de que antes del 13 de febrero está nombrada la fiscal general, la nueva fiscal general. Eso esperamos. No queremos más aplazamientos, no queremos más. Y ojo, toca estar pendiente de todo este tiempo, más de un mes largo que va a tener Barbosa para cometer más gravísimos errores, para cometer esos nefastos, es que no se puede llamar errores, para cometer esos, no sé qué palabra ponerle, esos crímenes, entre comillas también, contra la justicia, que una persona encargada de la fiscalía esté involucrada presuntamente en todos estos actos de corrupción y de actos gravísimos de corrupción al interior de este ente, que definitivamente la Fiscalía tiene que hacer una colada, pero general, al interior de esa institución, porque no va a llegar nueva fiscal, pero hay muchos fiscales que definitivamente ahí no tienen que estar. Vamos a ver qué pasa. También se tiene que hacer una purga impresionante al interior de esta fiscalía. Entonces, pues, quedamos pendientes, quedamos con la esperanza todavía no intacta, todavía tenemos esperanza de que las cosas cambien y de que antes del 24 del 14 de febrero, del 13 de febrero, perdón, tiene que haber una nueva fiscal general. Así que eso era lo que queríamos traer de primero, porque definitivamente ese tema antier, nos dejó a todos como
No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. He leído los comentarios muchísimo, la gente está indignada por ese aplazamiento, pero pues entonces tengamos en cuenta, esto sí queda muy mal. Un ente como la Corte Suprema que sabe que no se puede hacer, porque si están, ahí dieron dos razones por las cuales se hizo ese aplazamiento, dos razones de las cuales estaban en el orden del día, el nombramiento de ese magistrado, que todavía falta otro magistrado. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lo colocaron? Y fue clarísimo que estaba en el orden del día la elección de la nueva fiscal. Entonces, pues, dejamos en este tema, no lo aparcamos, lo dejamos ahí a un ladito, porque estaremos pendientes a ver qué sigue ocurriendo, qué ollas podridas se siguen destapando al interior de la Fiscalía de Francisco Barbosa y de otros que por allá están pasando de agache, pero que también la justicia tiene que caer sobre ellos. Primer parte entonces del video de sabadito, y pasamos ahora sí pues a la lectura de nuestro gran amigo Hernán Riaño. Una gran columna, la última columna a muchas personas les gustó mucho, les agradecemos de antemano en nombre de Hernán también la difusión, el compartir estas columnas que él con tanto esmero, como lo digo, él es una persona que toda su vida ha luchado por la justicia también, por la justicia social en Colombia, en su papel de periodista, jamás se ha dejado corromper, es uno de los grandes periodistas de vieja guardia también, como se les puede decir, pero periodistas, y por eso pues afortunadamente cuento con su amistad, a pesar de que no nos conocemos personalmente. Una de las primeras cosas que tengo que hacer en el momento de mi llegada a Colombia es encontrarme con el gran Hernán Riaño, persona que la verdad admiro muchísimo. Entonces, la columna Politiqueros y corruptos al acecho. Columna escrita para el portal Son Noticias. Con la llegada del primer gobierno democrático a la Casa de Nariño, se han destapado muchas cosas que el colombiano sabe que existen, pero como reza el adagio popular, se hace el de la oreja gacha. Lo que quiere decir que las deja pasar sin darles mayor importancia. Así sean el cáncer que corroe al país. Uno de esos lastres es el de los politiqueros de oficio, como dice la canción de Rosero, que se han convertido en el soporte de la corrupción y robo del Estado. Son de muchos pelambres y son expertos en manejar todas las mañas habidas y por haber para lograr sus objetivos, ya sea para ellos o para sus jefes. Las promesas incumplidas, las mentiras, las calumnias, las medias verdades, el soborno, el chantaje, las presiones y el descrédito son solo algunas de las armas innobles que usan estos personajes para lograr sus fines. Y lo más grave es que se han tomado todas las ramas del poder público, los entes de control, los de participación y todas las entidades del Estado. Cada uno quiere lograr un feudo, una parte o entidad del Estado, con cual hacer de las suyas y ponerlo a que le rente a él, a su familia, patrones políticos o amigotes. Aquí algunos ejemplos. Uno de los más notables de los últimos años es el de Claudia Nayib López. Primero como candidata y luego como alcalde de la capital de la República. Durante su campaña prometió que no iba a hacer troncales por la 68 ni por la séptima, que el metro elevado es un esperpento, e insultó a quienes tenían otros conceptos. Pero al llegar al poder hizo todo lo contrario. Su primer acto fue licitar y adjudicar la troncal de Transmilenio por la 68. A pesar de prometer el cable aéreo de la localidad de San Cristóbal, que ya tenía los estudios listos desde la alcaldía de Petro, la señora solo lo licitó y adjudicó hasta finalizar su alcaldía. El Transmilenio por la séptima logró licitarlo y adjudicar uno de sus tramos, a pesar de la oposición de toda la ciudadanía, acabando con la vía emblemática de la capital, y todo para beneficiar el metro elevado y facilitar la venta de viviendas de la urbanización Lagos de Torca. Ojo, que es un proyecto de los grandes constructores del país, según el concejal Carlos Carrillo. Hay que aclarar que ella ha sido una de las más grandes expropiadoras de inmuebles por donde van las obras adjudicadas. El mismo Carlos Carrillo ha denunciado desde antes de ser concejal la catadura de la señora y su campaña electoral a la presidencia de la República, impulsada por ella misma desde la alcaldía. Nunca,
hizo lo prometido y por el contrario, realizó lo que le conviene a los constructores y a su padrino, el señor Enrique Peñalosa. El concejal Cancino hizo denuncias sobre los incumplimientos y la corrupción de la alcaldía de Claudia López. Otro caso para destacar es el de parlamentarios y parlamentarias que se hicieron elegir con las banderas del pacto histórico, pero cuando llegaron al Congreso destaparon sus cartas al demostrar que son uribistas de pura cepa. Las y los más destacados son Katy Llubinao, Catherine Miranda, JP Hernández y Paulino Riascos, entre otros. Demostraron ser alumnos aventajados del ex, cumpliendo a cabalidad sus indicaciones para bloquear al gobierno y oponerse a las reformas sociales necesarias para el desarrollo del país. Parlamentarios que se hicieron elegir por el progresismo, pero siguen haciendo política de derecha en sus formas y contenidos, queriendo agradar a los poderes de siempre y que representa toda una acción derechista. Podríamos seguir describiendo todo un memorial de incumplimiento de promesas, corrupción, despilfarro de recursos públicos y toda una cantidad de conductas que atentan contra la democracia y los ciudadanos, que ha sido histórica en nuestra vida republicana. Podríamos llenar cuartillas de acciones hechas por todos los políticos y gobernantes que ha tenido Colombia, pero lo que debemos es denunciar a quienes siguen con esas conductas antidemocráticas y delictivas y evitar que esos avivatos sigan usufructuando las mieles del poder y enriqueciendo sus bolsillos. Para llegar a señalar, denunciar y castigar, si a eso conducen sus acciones, debemos analizar varias cosas. Primero, todos los aspirantes a cargos de elección popular tienen la obligación de cumplir sus promesas de campaña. ¿Cuál es el ente encargado de hacer cumplir esas promesas? Si el voto es pragmático, ¿quién salió elegido está obligado a cumplir su programa? Si no lo hace, ¿qué autoridad debe investigarlo y eventualmente castigarlo? ¿Cuál es el castigo previsto para estos casos? Segundo, si el incumplimiento y capricho del elegido ocasionan gastos que no estaban previstos, ¿quién paga y quién debería cobrar por los daños causados a la ciudadanía? ¿Por qué en Colombia nadie cobra esos desafueros y siempre debes asumirlos el pueblo? Consultando con algunos juristas me dicen que solo se debe esperar las sanciones electorales porque pareciera que es muy difícil tipificar esos posibles delitos, pero ¿por qué nunca pagan? Ni siquiera en las urnas. Malgastar los dineros públicos, entre otras cosas, y no hacer lo prometido, ¿qué es? ¿Engañar a sus electores no es delito? ¿Hacer cosas que no están en su programa de gobierno no es un engaño al elector? Y para completar, muchos de ellos, los más corruptos, tienen como defensores a los grandes medios de comunicación y los periodistas que se las dan de decentes, defienden a funcionarios que no saben, no entienden, no quieren cumplir con la ley, solo porque es buena persona o les cae bien a esos periodistas. En conclusión, en nuestro país los politiqueros actúan sin límites y sin quien los controle. Se hacen elegir por muchos periodos y lo más grave, siempre aspiran a cargos más altos y con más poder. Esta situación se puede resumir en el dicho popular que ya ha hecho carrera en el país. Robó, pero hizo. Aunque la gran mayoría de estos personajes no hacen nada, hasta ese punto hemos llegado a convivir y congraciarnos con la corrupción, sin que ninguna autoridad judicial, administrativa o el mismo pueblo en las urnas corrija de fondo las actuaciones de los corruptos que ha dejado al país en una situación muy, pero muy difícil de recuperar. Toca recordar los actos más graves en contra del erario: Chambacú, Concolpuertos, Dragacol, Invercorsa, Cajanal, Agroingreso Seguro, Ahí Subérrimo, Carrusel de la Contratación en Bogotá, DNE, Salucop, Caprecom, Telecom, la DIAN, Interbolsa, Refricar, Odebrecht, Coljuegos, Corpurabá, Llanopetrol, robo de combustibles a Ecopetrol, FIFA Gate, El Guavio, Fidupetrol, Chirajara, Hidroituango, Túnel de la Línea, Cartel de la Toga, Ruta del Sol, Estrabal, Universidad Distrital, entre otros desfalcos. Estos son los más nombrados. Hay muchos en los municipios en los que los politiqueros paramilitares y corruptos hicieron de las suyas con los presupuestos. En Colombia hay un contubernio perverso que se rotan del sector privado. Léanse contratistas,
pasan al sector público a altos cargos, se hacen elegir a corporaciones públicas para hacer normas que los beneficien y así en un carrusel interminable de desfalcos y corrupción. En esos días, varios medios de comunicación del país del norte informaron sobre la expulsión de George Santos del Congreso de Estados Unidos, conocido por ser uno de los más mentirosos y por sus prácticas ilegales. Con él se completan 6 en 20 años. Ojalá aquí siguiéramos esos ejemplos para garantizar la transparencia y la decencia de la política colombiana. Qué gran columna, ¿no? Qué gran columna, pero desafortunadamente como conclusión de la columna que escribe Hernán, pues hace poco acabamos de ver lo que pasó en las elecciones de octubre, elegidos quiénes fueron los ganadores de esas elecciones, ganadores entre comillas, sabemos todo lo que hay detrás, nos la hicieron en las principales capitales, tome mijo, lo de Bogotá, increíble lo que pasó en Bogotá, no pasó nada, como siempre. Entonces también esa frase que dice Hernán, oiga, sí, pero es que robó, sí, pero mire todo lo que ha hecho, increíble, ¿no? Eso se escucha mucho por allá en Barranquilla se escucha muchísimo, pero es que ahí está. Y como siempre, entonces, desafortunadamente, todas esas cosas son las que también tenemos que empezar a cambiar. Exigimos cambio en el gobierno, cambio en muchas cosas, pero la mentalidad de muchos colombianos también hay que mirarla, de todos, eso no solo de ellos, todos tenemos que cambiar, que dar ese pasito, ese granito de arena para lograr ese país mejor que suena entre pajaritos y ay. Pero hombre, es algo que es lo mínimo que puede exigir cualquier sociedad, ¿no? Esos casos de corrupción, ¿vieron la lista, no? ¿Vieron la lista que casi me toca tomar agua para poder terminarla de leer? Entonces, queda la conclusión de los politiqueros que se hicieron elegir bajo las banderas del progresismo. Hemos visto cómo destaparon absolutamente sus cartas en medio de todo lo malo, de todos estos atrasos que hemos tenido, porque una reforma a la salud que lleva casi un año en debate, que apenas pasa a Cámara, pasa a Senado, todo lo que hemos visto nos ha servido para que destaparan sus cartas, para que en todo lo malo, o sea, en medio de todo esto malo podemos sacar eso. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos que no comemos entero. Ya vimos, por ejemplo, cómo la relación que ellos tenían, por lo menos Miranda, Racero, ese grupito, eso quedó absolutamente roto, totalmente roto. Los hemos visto que se cruzan y prácticamente ni se miran. ¿Cómo no? Qué desilusión tan grande la que nos llevamos con esa Miranda. Llubinao, esa no, de Miranda. Yo hablo de Miranda porque la Llubinao siempre sabía que... A mí esa nunca me... Y ella entró fue por Fuerza Ciudadana, creo, no sé. Bueno, pero... A mí lo que me jode, digámosla así, es la Miranda, que no voté por ella, obviamente, pero sí me alegré, la verdad, cuando la vi que se vinculaba a la campaña de Petro. Estoy seguro que muchos de ustedes se alegraron, celebramos esa llegada y tal, que con Inti, ese grupito que a mí, la verdad, pues me caía bien, el grupito de Inti, de Catherine, de Pizarro, de David, que siempre estaban los juntos allá en Cámara, pues todo eso se destruyó, salió Catherine porque Inti y María José y David pues sí continúan. Entonces pues nos quedan esas reflexiones, a ver si alguna vez por fin se castiga a esta gente en las urnas, que es donde debe castigarse, y a ver si de una vez por todas también todos esos casos de corrupción que enumeró el gran Hernán, trabajo para la nueva fiscal, todos esos casos de corrupción y qué Reficar, por ejemplo. Reficar es uno de los todos, Odebrecht. Es que si nos ponemos a hacer un podio es difícil porque todos son unos terribles casos de corrupción que desafortunadamente tienen que ocurrir en nuestro país. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Yo tenía una ñapita, como siempre, le metemos la ñapita aquí al video. Esto que publica Jokeraton, ojo, hablando de la Corte y todo, no le digan nada a la Corte Constitucional, que por fin La Guajira tiene agua potable, porque ordenan tapar los tubos. Vean estas imágenes que se están viendo ya en La Guajira, la volvemos a poner. Miren, están llegando. No digan nada, porque la Corte seguro que manda a tapar los tubos, como dice Jokeraton. Otra cosita que tenemos acá es que Gustavo Petro no asistirá a la investidura, obviamente, de Milei en Argentina,
Dice, las tensiones entre Petro y Milei no son nuevas, con el presidente colombiano expresando abiertamente su desacuerdo con la política del líder argentino. Petro ha respaldado públicamente al candidato peronista Massa. Bueno, ya, este será el primer acto. A pesar de las discrepancias ideológicas, Petro había mantenido relaciones diplomáticas con Argentina, participando en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en enero pasado, donde se reunió con el entonces presidente Alberto Fernández. La investidura de Milei contará con la presencia de varios líderes internacionales, incluyendo al presidente chileno Gabriel Boric, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el paraguayo Santiago Peña, el rey de España Felipe VI. Sin embargo, no se espera la asistencia de Luis Ignacio Lula da Silva ni del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. También dice acá, en medio de la contienda política, Petro había calificado la victoria de Milei como triste para América Latina. Entonces, sabemos que aquí es. En su lugar, el canciller Álvaro Leiva encabezará la delegación colombiana. Entonces, pues, Gustavo Petro, obviamente no lo queríamos ver por allá, pero pues obviamente también la parte diplomática envía a Álvaro Leiva como embajador de Colombia en Argentina. Y otra cosita, ya cerrando este video, iba a decir este Notipetroski, no, este video, miren la versión de a pie del Fuera Petro, no la de los palcos del millón por cabeza. Petro se queda. Y vamos a escuchar qué dice. Te repito, Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Y así grita, jefe. Eso era lo que quería mostrarles ya para despedir las verdaderas mediciones de las encuestas en la calle, un evento de la SAE y la gente, pues claro, respaldando todo lo que está ocurriendo. Démosle tiempo al tiempo, pero repetimos, con el mayor respeto, eso sí, de antemano lo decimos con el mayor respeto, que queremos que Gustavo Petro continúe otros 4 años. Lo necesitamos, no es capricho, no es nada, pero de antemano, y vuelvo y lo digo y lo repito, respetando la decisión que él ha tomado, que siempre ha dicho que no va a repetir, respetando esa decisión, nosotros volvemos a decirle, Gustavito, ala Gustavito, te necesitamos 4 añitos más para que en Colombia de verdad haya ese cambio y esa justicia social que tanto añoramos para nuestro amado país. Entonces, pues hasta aquí este videote. Nos vemos en uno próximo. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Hoy tengo mi labor también con mis viejitos en el voluntariado que ustedes ya saben que yo hago los sábados. Y mañana también tengo una actividad, pero hoy la principal es hoy. Vamos a ir a buscar a muchas personas que están en la calle y por medio de esta ONG, pues les llevamos alimento, cobija y miramos a ver si los podemos ubicar en alguno de los albergues que hay distribuidos aquí en toda Málaga para las personas que sin techo, las personas que no tienen sin techo, sí, las personas que no tienen una vivienda donde vivir, y hay muchas personas mayores, muchísimas, ustedes no se imaginan, les he contado y conociendo de primera mano todo esto que está también viéndose en España, que yo hace mucho tiempo no veía. La cosa de ver personas en la calle, eso no se veía hace varios años. Tampoco la gente buscando en las basuras, cosas que no veíamos, estamos viendo. Está dura la cosa a nivel mundial, pero pues esa labor a mí me reconforta mucho y es algo pues que me encanta y que ya llevo también varios años haciéndola, la visita a los viejitos y eso. Hoy no me toca ir a acompañar a alguno en especial, porque muchas veces me toca ir con uno, ustedes ya me han escuchado, voy y acompaño a un viejito a su médico, a hacer la compra, a hacer cualquier diligencia que tengan que hacer. Ellos muchas veces se inventan diligencias para que la compañía sea más cercana, porque imagínense, después llego, los dejo en casa y otra vez a esa soledad, esperando la llamadita de cada 8 días para ver qué tienen que hacer, si están bien, si necesitan algo, si necesitan al médico, ir a comprar las medicinas también, a la farmacia, como dicen acá, a la droguería. En fin, eso es lo que yo hago los sábados. A veces también por eso me ausento el domingo, porque llego tarde aquí en esas jornadas y me levanto un poquito. Entonces el domingo lo dedico como a reponer energías y pues también aquí a dedicarle tiempo a mi hijo, a mi familia y a todas las cositas que hay aquí en España. Bueno, entonces nos vemos en uno próximo. Abrazotes, ahora sí, ya les dije a los abrazotes. Si se los dije, pues lo repito, y si no, pues ahí van. Abrazotes ancestrales desde la distancia, y como siempre, gracias
miles y miles de bendiciones. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¿Cómo la pasaron el día de las velitas? Cuéntenme en los comentarios. Yo también aquí prendí las velitas, pero qué frío el que estaba haciendo tan verdad que la gente se queda mirándolo. ¿Y esto qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Nos tocó entrarnos porque el viento nos apagaba las velitas, pero obviamente cumplimos con esa tradición y una velita por ustedes. Eso sí, siempre una velita por todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Abrazotes. ¡Chao! We wish you